ayer, si recordáis, viendo cómo el Dios que llama, que nos ha llamado a la vida, que nos ha llamado a su vida, a recibir su vida, que nos ha llamado a recibir su propia vida, que es el mismo Jesucristo, el Verbo encarnado, palabra encarnada, en su llamada admite básicamente, fundamentalmente, dos respuestas. Vimos la llamada afirmativa, inmediata, pronta, generosa, alegre, etc. Y vimos la respuesta negativa y algunas de las causas de esa respuesta negativa. Y vimos entre medias, yo las acabaré considerando siempre como respuestas negativas, por lo menos por la lentitud con la que se realizan, son esas respuestas que nunca acaban de ser respuestas. Precisamente el hombre que no responde, la persona que no responde, que se hace sorda a la voz de Dios, que ignora la voz de Dios y que no tiene interés en el fondo de tener que responder. Por usar una imagen clásica, es la del Apocalipsis, esa de porque no eres frío ni caliente, sino porque eres tibio. Fijaros que en definitiva la respuesta negativa o la dificultad que tenemos muchas veces en dar una respuesta afirmativa, positiva, viene básicamente porque somos cristianos carnales, cristianos principiantes, cristianos que estamos al comienzo de la vida espiritual. Por eso decíamos que cualquier consecuencia que pueda tener la respuesta afirmativa a Jesucristo, tal cual, o sea, lo que me pueda aparentemente, entre comillas, costar responderla afirmativamente, para el cristiano mediocre le parece que es que le va a costar la vida. Es decir, para la persona que empieza, cualquier cosita que implique decirle sí a Cristo le parece una exageración. ¿Por qué es una exageración responderle a Cristo? No. La causa no está en Cristo, en la llamada que Cristo me ofrece. La causa está en el cristiano que todavía es mediocre y que además está rodeado de mediocres. Pues bienvenido al club, ¿qué le vamos a hacer? O sea, que estamos rodeados de gente que tiene tan poca vida espiritual como nosotros. Entonces, a la cosa más pequeña que tú quieras hacer, pues les parece que es que ya eres como, no sé, cosas raras del Padre Cristo. ¿Qué le vamos a hacer? Trata de alejarte porque es contagioso. Esa es la realidad. Que tu Padre de quien sea, ¿no? Y os ha pasado 20.000 veces. Entonces, lo importante es ver que, pues no es ver la palabra mía ni la palabra de nadie, es ver el Santo Evangelio, es ver la vida de los santos y es ver la vida de las personas que han respondido afirmativamente. Cuando oís la palabra raro, es una palabra muy interesante en español, porque la palabra raro tiene dos significados. El que normalmente le damos nosotros, que es el de algo extraño, algo poco común, algo que se sale de lo normal, raro. Pero también se usa la palabra raro, que a mí me gusta mucho esta explicación. Raro es algo maravilloso de lo cual hay muy poco. Por ejemplo, un diamante. Decimos, son piedras preciosas, son piedras raras. Es un tesoro, es una joya, pero evidentemente no se encuentra ningún diamante estirado por el suelo, si no, no serían diamantes. Si fuera tan fácil encontrarlo, pues lo sabría en todos sitios. Y si lo hubiera en todos sitios no tendría ningún valor, no sería ningún tesoro. Algo raro, un perfume raro, un cuadro raro, una pieza de arte que es una cosa rarísima, es una cosa que no abunda, que es muy valiosa. Bueno, pues por desgracia, los santos son gente rara. Pero no porque hacen cosas raras, sino porque por desgracia no abundan, escasean. Son algo maravilloso de lo cual no hay mucho. Si hubiera mucha santidad en la iglesia, los santos no serían raros. ¿Por qué? Pues porque todos seríamos santos. O sea, en el cielo, los santos no son raros. Lo raro sería que hubiera alguien en el cielo que no fuera santo. No sé si lo explico. Es decir, como esta tierra no es el cielo, de eso no hace falta que os convenza, porque ya estoy bastante convencidos. Esto, pues entonces nada, para uno que haga 4 cosas ya le parece que hace cosas raras. Pero ¿por qué a esas cosas se les llama raras? Porque no las hace nadie, o las hace muy poca gente. Si esas cosas las hiciera todo el mundo, nadie diría que es raro. Vosotros no os imagináis que en la época de que vuestras madres eran pequeñas, usar un cilicio era la cosa más común del mundo para los seglares. Pero la cosa más corriente del mundo. Preguntarle en vuestras casas, y no sé cómo eran vuestras casas, pero vamos, no creo que vayan a canonizar la familia como la de San Bernardo. Preguntar en vuestras casas cómo se vivía la Cuaresma, cuando vuestra mamá era una niña. Pues seguro que se vivía mucho más que ahora, y que se hacían cosas que no se hacen ahora.
Y preguntarle a qué hora era la misa los domingos en vuestras casas. Bueno, yo no creo que se haya muerto nadie del infarto, y muchas veces la misa era a las 5 de la mañana y a las 6 de la mañana. Pero, y la gente caminaba. Si yo me fuera todos los domingos andando desde el Bronx a la punta de Manhattan a decir una misa de 6 de la mañana, os parecería que yo hago cosas raras. Pues mirad, no lo hago, igual cualquier día se me ocurre, pero no lo hago. Podéis imaginaros que el sacerdote que estaba en el pueblo antes que yo, pero vamos, el pueblo antes que yo le he conocido a ese sacerdote, hace 30 años, cuando no había carreteras entre los pueblos que atendíamos nosotros, 5 pueblos, tenía que ir caminando para decir las 5 misas de pueblo en pueblo, y en aquellos tiempos estaba prohibido beber agua, como sabéis porque lo han vivido todas vuestras madres y vuestros padres. No se podía beber agua desde las 12 de la noche hasta el momento en que se comulgara. ¿Tú sabes lo que es no beber agua desde las 12 de la noche e ir caminando de pueblo en pueblo en el sol de agosto a decir 5 misas? Yo estoy seguro que a ninguno de esos curas los canoniza. Eso hace 30 años. Y si a vosotros os dicen, qué cosa más rara, porque se hacía todo el mundo. O sea, que no era raro. O sea, a la gente no le parecía que el cura era raro, porque es que lo hacía ese cura, y lo hacía el cura de al lado, y lo hizo el cura que estaba antes y el cura que vino después. Bueno, pues no era ninguna cosa rara. Las cosas raras son las que no hacen los demás. Pues muy bien. Pero porque no lo hagan los demás no quiere decir que estén mal. Paramos a pensar estas cosas porque así se nos quitan muchos tabús y muchos prejuicios. Es que tú eres raro, pues si a vosotros os llaman raros por ir a misa todos los días, señor, y os llaman raro a poco que recéis, pues los raros son ustedes que no rezan, no te fastidian. Mucho más raros son ustedes que son más. O sea, el romper con esos tabús que continuamente nos tienen aprisionados. Pero vosotros no creéis que yo ya sé cómo viven los demás curas de Nueva York. Vamos, es que los confieso, no es por nada, que vienen a confesarse. O sea, que es que a mí nadie me va a decir, si supieran los curas, no sé, hombre, vosotros creéis que yo he caído en paracaídas de Júpiter. A veces me parece que sí. Pero pensar en serio. A mí que los curas me digan que soy raro, porque ya lo sé. Los curas que les he dicho que venía aquí me miraban como diciendo, pero qué cosas más raras haces tú en Navidad. Pues tenéis aquí una serie de ejemplos. Al cristiano carnal todo le parece exageraciones en la vida de los santos. Y es que para el hombre mediocre casi todo son exageraciones y fanatismos. Todo les viene grande. Pero si leemos la vida de los santos, que es muy recomendable, no se podrá decir otra cosa que por esa regla de 3, todos eran rarísimos. Y no os preocupéis, que el mundo está tan mal que para poquito que hagáis vais a ser raros. O sea, para poco que hagáis sois raros. Y si ya sois raros, sí, claro, por lo menos llegar a santos, porque como ya sois raros, ya la fama no os la vais a quitar. En mi tierra se dice cría fama y échate a dormir. Y en inglés se dice once your reputation is gone, just live on. Just live on. Una vez que ya hayas perdido la reputación, pues ya, chico, ya sigue viviendo, ya da igual, ya no vas a parecer normal nunca, porque ya siempre te tendrán por raro. Así que una vez que te hayan puesto el t-shirt de raro, tranquilos, que ya raros para siempre, ya da igual lo que hagáis, que raros para siempre. Esta como es rara, pues mira, pues la pones como rara, ya está. Algunas personas aprecian en exceso el mantenerse en los modos normales de vida, entendiendo por normal lo establecido por la mayoría. Eso no me lo podéis negar. ¿Qué es normal? Es que hay que ser gente normal. Es que los cristianos no tenemos por qué parecer raro. Tenemos que ser gente normal. ¿Qué es normal? Pues como vive todo el mundo. Eso es lo que hace la mayoría, eso es lo que se considera normal. Pero ya sabéis, que os he explicado 500.000 de veces, que la palabra normal viene de la palabra norma, que quiere decir ley, mandato. Luego lo normal no es lo que hace la gente, sino lo normal es lo que ha mandado Dios, la norma que ha dado Dios. O sea que los anormales son ellos, para empezar por ahí, ya está. Estamos rodeados de subnormales, pues imagínate, como esta que trabaja ahí con niños deficientes mentales. Pues una de dos, esta se quiere... Es que hay que hacer lo que hace la gente, pues imaginaos si Nela tiene que hacer lo que hace la gente, y está 7 horas rodeado de subnormales.
pues volverá a casa con los ojos así, diciendo bu, 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 bu. Claro que a veces lo dice, tengo que deciros que a veces lo dice. Pues ya está, imaginaros que uno estuviera todo el día rodeado de subnormales, de deficientes mentales. Y lo normal es lo que hace la mayoría. Y la mayoría que tienes en la Galaxy durante 7 años son deficientes mentales. Claro, ¿qué crees tú que pensarán los deficientes mentales del maestro? Qué rara es esta. Mira cómo mueve la boca en todas las cosas que dice. Pues ya está, los subnormales piensan que el normal es anormal. Vamos, el día que el maestro piensa que sus deficientes mentales son normales, ese día está para encerrarla la maestra, claro. Perdonad que os ponga ejemplos de niño pequeño, pero es que esta es la realidad. Vivimos en una iglesia de principiantes y vivimos en una iglesia de subnormales. Y además la subnormalidad la llevamos todos dentro y yo el primero. La subnormalidad, ¿qué quiere decir? Sub, por debajo, normalidad de la norma. Menos que lo que Dios manda. Pues mirad cuántas veces no nos pasa eso. En cuanto queremos ver una serie de cristianos normales, es decir, adultos, maduros, la norma es el Evangelio. La norma no es lo que dice el New York Times. La norma es aquello a lo que hemos sido llamados todos, en Jesucristo y por Jesucristo. Por eso esto nos tiene que ir... Sí. Entonces, normalmente la gente que no quiere pasar por raro, que quiere pasar por normal, en los modos normales de vida, entendiendo por normalidad lo establecido por la mayoría, no lo conforme a la norma, con ese convencimiento se ve en la práctica que no se llega muy lejos. Hay que ser normales y lo dicen muy serios. Es una de sus máximas aspiraciones. Esto es lo que se ha establecido la mayor parte de la gente, la mayor parte de los cristianos. Y se han propuesto parecer normales, hacer lo que hace la mayoría. Hay que ser normales, dicen muy serios. Es una de sus máximas aspiraciones y lo consiguen. Lo que no logran es alcanzar la santidad. O sea, yo tengo muchas veces un poco de temor cuando digo, no, es que tú te tienes que santificar en el trabajo, te tienes que santificar en la familia. Me habéis oído decirlo 1000 veces, pero dice la iglesia, lo dice todo el mundo. Ahora, no solo por ir a trabajar 7 horas uno se está santificando. Me santifico estudiando 7 horas si lo hago como cristiano. O sea, no es por hacer las cosas que me santifico, es por hacerlas como cristiano, cristianamente, movidas por Jesucristo. No consiguen alcanzar la santidad. Pero es que muchas veces estas personas están convencidas de que tampoco hay que exagerar, ni que estamos todos llamados a la santidad, etcétera, etcétera, etcétera. No se puede conseguir todo. Una persona, por ejemplo, debe ser normal y ver habitualmente la televisión, pero un día el oculista le manda que no la vea porque le perjudica la vista y la deja de ver. ¿Os habéis dado cuenta de eso? O sea, yo, por ejemplo, me acuerdo que tuve que ir, no me importa poner este ejemplo, que es muy gracioso, tuve que ir a un programa de televisión con el cardenal. Y antes de salir en televisión te tienen que poner maquillaje, lo cual no acabo yo de entenderlo. Así que ahí estoy yo poniéndome de todo. Bueno, menos mal que me lo ponía, porque si me lo iba a poner yo, esto hubiera estado para una fiesta de indios, pero lo que es para salir con el cardenal de esta Santa Madre Iglesia, pues no hubiera estado, hubiera ido hecho un cuadro. Bueno, pues está la muchacha poniéndome los potingues esos. Y entonces el estómago de la muchacha empieza a hacer run, 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 pero así, notoriamente. Y me dice, pero muy seria, cansada la risa, es que he decidido que tengo que adelgazar. Yo hoy me he tomado un zumo de naranja y me dice en inglés, this is all it's getting today. Eso es todo lo que le voy a dar hoy. ¿Vosotros podéis pensar que alguien podría pensar que esta muchacha es rara por querer adelgazar? Vamos, la venía muy bien, porque la verdad que estaba gordita. Si tú ves que es una persona que estás ayunando todo el día, te dicen que eres anormal perdido. Eso puedes saber cuál es la diferencia. La única diferencia es por qué lo haces. Lo que estás haciendo conmigo. Pues dices que te quedas sin comer para adelgazar. Ya es verdad. Tú lo tienes. ¿Cuántos hay? ¿Qué valor tienes? Es verdad, porque este verano, ¿cuántos? No sé qué habéis pensado por decirlo en este verano. Pues uno se queda ayunando porque quiere santificarse, o porque quiere ofrecer un sacrificio, porque quiere hacer penitencia, o porque quiere, adelgazar los pecados del alma. O sea,
reparar los pecados de su vida y de los de la Santa Madre Iglesia, ¿sí, no? Y te dicen que es que eres un exagerado, que eres un extravagante. No, es que no acabo de entender. No acabo de entender. Pero oye, lo que estás haciendo es exactamente lo mismo. Pues pararos que pensar esos ejemplos, que de esos hay muchos. Es que me cuesta tanto dejar de ver la televisión, no sé qué. Te dicen, mire, como usted siga viendo la televisión, se va a quedar ciego automáticamente la televisión por la ventana. Chico, lo que antes te parecía imposible, te parecía una exageración, ahora te parece como lo más normal del mundo. Dejar de ver la televisión porque me hace daño a los ojos, facilísimo. Dejar de verla porque le perjudica al alma, hubiera sido una exageración. Hay que ser normal en todo. Dejar de verla por razones de salud, eso sí es admisible. ¿Será posible llegar por este camino a la santidad? Completamente imposible. Completamente imposible. Así que, pararos a pensar si no deberíamos de revisar algunas de estas cosas y ver un poco cuáles son las actitudes. Una de las cosas que se concluyen facilísimamente de todo esto, ¿qué es? Pues lo primero que se concluye es que nos influye mucho más la opinión de la gente, la opinión del ambiente, la opinión de que nos rodea, pues muchísimo. A nadie, esto es una de las máximas de la especie humana, a nadie le gusta chocar, a nadie le gusta desentonar, a nadie le gusta parecer raro, en el sentido negativo de la palabra. A nadie le gusta que se le señale por ninguna cosa que la sociedad considera en ese momento de la sociedad negativa. Bueno, pues primero reconocer que me influye más de lo que yo digo que me influye. Saber de presumir, bueno, yo ya soy independiente de la sociedad. Tira y morda, nos influye muchísimo. Esto en nuestros comportamientos externos, en nuestros criterios, en nuestras decisiones, etc. La prueba es que en sentido positivo nos influye mucho el ambiente también, en el sentido, digamos, bueno de la palabra. Nos influye muchísimo. Es decir, tú ves un ambiente de gente que está haciendo oración y te pones a hacer oración sin darte cuenta. Tú estás aquí en ejercicio, si estás un rato por la tarde después medio aburrido y te asomas por la capilla y ves que el 4 rezando y te da por entrar y ves que no hay nadie. O sea que el ambiente positivamente influye. Y si te has rodeado de un grupo de amigas o de amigos que dicen, oye, quedamos en misa de 8, a misa de 8 tan feliz. Y si no va nadie en misa de 8, o sea, nos influye mucho. O sea, lo bueno arrastra muchísimo. El ambiente que tienen los santos arrastra muchísimo. O sea, lo más difícil es que salga un santo. Pero una vez que sale un santo, salen muchos santitos. Es muy curioso. Tú coges una Santa Teresa de Jesús, está rodeada de santas. De las primeras carmelitas que entraron por ella, coges la de San Francisco y está rodeada de santos. Santa Clara, son no sé cuántos, de más allá, San Antonio de Padua, San Pito Pato Bendito, no sé, pero franciscano, pero vamos, debería haber algo. Un montón de santos. En los primeros tiempos igual. Pues ¿por qué? Porque el bien es contagioso, el bien es difusivo, se difunde. Y a la mediocridad no te quiero contar. Uno empieza a dejar de ir a misa porque le parece que es un atraso y que es una imposición del Padre Cristo, y ya nadie va. Ya nadie va a misa. A ver, no dejarse manipular, como todas las cosas están manipuladas. Bueno, pues pensar, porque estas cosas nos influyen mucho. Ahora bien, ¿quiénes somos nosotros los que estamos aquí? Los que estamos aquí somos personas que nos hemos dejado reconciliar por Cristo. Este puede ser el tema que puede entrar el día de hoy. Toda la idea de la reconciliación. ¿Para qué se ha encargado el verbo que celebramos en Navidad? Para reconciliarnos con Cristo, para ser reconciliados por Él. Es decir, nosotros que estábamos extraviados completamente por el pecado, hemos sido encontrados por Cristo. Dios ha salido al encuentro del hombre. Dios ha salido a encontrarse con nosotros. Muchas veces cuando uno de vosotros me está contando algunas de las maravillas que hizo antes de conocer a Cristo, pues siempre te dice, tal barbaridad la hice antes, pero eso fue antes de conocer al Señor, ¿no? Y eso es muy típica esa frase, me parece muy bien, está muy bien dicha y muy bonita. Hay veces que la barbaridad es la mejor de haber conocido al Señor antes, él y después. Pero bueno, eso ya es misericordia y paciencia. Pensar que nosotros somos personas que hemos sido llamados a dejarnos reconciliar por Cristo, pero que toda nuestra vida es un crecimiento en esta llamada a la reconciliación. Usando las notas, la introducción del ritual del sacramento de la penitencia, del sacramento de la confesión,
Comienza diciendo que el Padre manifestó su misericordia reconciliando consigo por Cristo todos los seres, los del cielo y los de la tierra, haciendo la paz por la sangre de su cruz. Como sabéis, es 2 Corintios 5:18, Colosenses 1:20. El Padre, ¿por qué ha enviado a su Hijo al mundo? Para su propia gloria y para que todos los hombres sean reconciliados con Él. Por el pecado de Adán y Eva, de nuestros primeros padres, todos los hombres estábamos extraviados de Dios, lejos de Dios. Por eso Dios nos ha reconciliado consigo por Jesucristo, por el misterio de Cristo, el Verbo encarnado. El Hijo de Dios, hecho hombre, convivió entre los hombres para librarnos de la esclavitud del pecado. Juan 8, 34, 36. ¿Para qué ha venido entonces Jesucristo? Siguiente idea. El Hijo de Dios, hecho hombre, ha convivido entre los hombres para librarnos de la esclavitud del pecado. ¿Para qué viene Cristo? Para liberarnos, para salvarnos del pecado. Y llamarlos desde las tinieblas a su luz admirable. Primera de Pedro 2:9. Estamos viviendo en tinieblas, que es lo que produce el pecado, y hemos sido llamados por Cristo a la luz. El mismo dice: yo soy la luz. He venido para que todo el mundo tenga y reciba la luz. Por ello, inició su misión en la tierra. ¿Cómo inició Cristo su misión en la tierra? Predicando penitencia y diciendo: convertíos y creed la buena noticia. Marcos 1:15. Cuando Cristo aparece, lo primero que hace al predicar, al comenzar su predicación, es invitar a los hombres a la conversión. Unos ejercicios espirituales como la liturgia, como la misa, todos son actos continuos por los que Dios nos invita a dejarnos reconciliar con Él. Yo no me reconcilio con Él, no es iniciativa mía, no es soy yo que le digo, imaginaros que esta es Dios Padre, y yo me acerco a Dios Padre y le digo: anda, ¿quieres ser mi amigo? No, es todo lo contrario. Es Dios el que ha venido a mí y me dice: yo quiero que tú seas mi amigo. Y mi amistad va a ser posible porque mi Hijo se va a hacer hombre. En la encarnación de mi Hijo. En la encarnación de la segunda persona de la Trinidad. Por eso, nadie puede reconciliarse con Dios. Dejaos reconciliar, dice San Pablo. Somos reconciliados por Cristo. Cristo es el que nos reconcilia. El que ha salido, por ejemplo, toda la imagen del buen pastor, que es tan bonita. Es Dios que ha salido a buscar al hombre que está extraviado, lo ha cargado sobre sus hombros, ha cargado con sus pecados, ha entregado la vida por la oveja y así la ha salvado, la ha redimido, haciéndola hija del Padre. Por eso, el comienzo del Evangelio: convertíos, haced penitencia, creed la buena noticia. Esta llamada a la penitencia, que ya ha resonado insistentemente en la predicación de los profetas, recordad que esto no es nuevo, todo el Antiguo Testamento está lleno de estas referencias. Esta llamada a la penitencia fue la que preparó el corazón de los hombres al advenimiento, a la venida del reino de Dios por la palabra de Juan Bautista. ¿Cómo iba Juan Bautista preparándole el terreno a Cristo? Invitando a la conversión, invitando a la penitencia, invitando al arrepentimiento, invitando a dar frutos de conversión, de penitencia, frutos buenos, obras buenas. Invitaba a la penitencia para que, abandonando la vida de pecado, se convirtieran de todo corazón a Dios. Lo tenemos en Lucas 15. Frutos dad de penitencia, frutos dad de conversión, den frutos de conversión. El que tenga dos, que reparta con su hermano, etc. Y se acercaban arrepintiéndose de los pecados y eran bautizados por Juan en el bautismo de conversión, bautismo de agua en el río Jordán. Jesús no solamente iba invitando a los hombres a la penitencia para que abandonaran el pecado y se convirtieran de corazón a Dios, sino que Jesús acogió a los pecadores para reconciliarlos con el Padre. 5, lo tenemos ahí, Lucas 5, versículo 20 y 27-32 y Lucas 7-48. Jesús invita continuamente a los hombres a reconciliarse, pero fijaros qué cosa tan maravillosa. No es que él iba diciendo conviértanse y háganse amigos del Padre, sino que para reconciliarse con el Padre se tenían que hacer amigos de Jesús. No estoy hablando de ningún grupo juvenil. Se tenían que hacer amigos de Jesucristo. Se tenían que unir al Señor. Se tenían que unir a su amistad. Por eso, todos nosotros hemos sido invitados, todos nosotros hemos sido llamados
a esta llamada a la conversión, a esta llamada a la unión con Cristo, que es en quien somos reconciliados con el Padre. De tal manera que la reconciliación con Dios solo es posible en esta amistad que nos ofrece Jesucristo. Lo cual demuestra una cosa, que Dios no está lejos de los pecadores. Fijaos qué cosa tan bonita. Y no solamente no está lejos de los pecadores, sino que sale a buscarlos. Mirad, eso como que tenemos una mente tan sumamente puritana, tan sumamente perfeccionista, como que tú estás lejos de Dios porque eres pecador. Estás lejos de Dios porque eres pecador, pero Dios está muy cerca de ti. Tú puedes que estés lejos de Dios porque el que ha pecado eres tú, no Dios. Es decir, el que te has alejado eres tú. Tú te has alejado de Dios, pero porque tú te has alejado de Dios, Dios se ha acercado a ti. O sea, Jesucristo se empeña en buscar a los pecadores. No es que, en fin, bueno, los pecadores, y como tengo que buscar a alguien, aquí todo el mundo está tan mal, pues tendré que empezar con... No. Para eso he venido. Cristo ha venido porque soy un pecador. Cristo ha venido para manifestar el amor de Dios Padre a los pecadores. Y como signo de que Cristo tenía poder de perdonar los pecados, curó a los enfermos de sus dolencias. Mateo 9, 2-8. Fijaros que esto es tan bonito. La razón por la cual Jesús cura y sana a los enfermos, la razón es para demostrar que Él tiene poder para perdonar los pecados. Nunca entendáis la sanación de ninguna otra manera más que en conexión con el perdón de los pecados. Hay una frase que le dice: anda, tú estás curado, estás perdonado, anda, vete y no peques más, no sea que te ocurra algo peor. Por ejemplo, la curación del paralítico, ¿recordáis? Cura al paralítico, ¿pero para qué? Para demostrar que el Hijo de Dios tiene poder para perdonar los pecados. Yo siempre digo que ese es el milagro donde Dios se equivocó de milagro, sacó el milagro terminal. Le traen un paralítico, pues lo traerán para que pueda caminar, y en vez de ponerlo a caminar, le perdonan los pecados. Le ponen al paralítico, lo descuelgan en una camilla, y toma, aquí te lo ponemos para que hagas el milagro. A ti te lo digo, tus pecados están perdonados. Pero hombre, si no ponen la que perdonan los pecados, no para que lo pongan a caminar. Pues para que veáis que el Hijo del Hombre tiene poder para perdonar los pecados, a ti te lo digo, levántate, coge tu camilla y vete. Es decir, la conexión del milagro es para que veáis que yo tengo poder para perdonar. Para que veáis que yo, para que entendáis para qué he venido yo al mundo. Es para reconciliar a los hombres con Dios, que están dispersos, reconciliarlos con Dios. Para curar a los enfermos de sus dolencias, y la razón era el comunicar el perdón de los pecados. Finalmente, Él mismo fue entregado por nuestros pecados y resucitado para nuestra justificación. Romanos 4:25. No solamente es que Él vino a buscarlos, no solamente es que Él se hizo amigo de ellos, no solo es que comió con ellos, sino que se entregó a la muerte por ellos. Cristo se entregó a la muerte para el perdón de los pecados. En la consagración del cáliz tenéis las palabras explícitamente relatadas. Como dice en la consagración del cáliz: tomad y bebed todos de él, este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por vosotros y por todos los hombres para el perdón de los pecados. ¿Para qué se entrega la sangre? Se derrama la sangre para el perdón de los pecados, para que seáis reconciliados. Por eso en la Eucaristía celebramos nuestra reconciliación con Dios. Este es el sacramento de nuestra reconciliación. Porque podemos comer, nos reconciliamos. Porque estamos reconciliados, podemos comer. Fijaros qué cosa tan hermosa. Por eso los pecadores y los que están en pecado mortal no pueden comer. Porque ese gesto, esa comunión, no expresaría la reconciliación con Dios. Este es el banquete de los reconciliados. Fijaros que es muy interesante. No es el banquete de los perfectos. No es el banquete de los santos. No es el banquete de los que nunca han pecado. Si no, solamente podría comulgar la Virgen. Es el banquete de los que, habiendo pecado, han sido reconciliados con Dios. Yo puedo acercarme a comulgar porque he sido perdonado. Y celebro el perdón en este banquete, en este sacrificio, en esta Eucaristía. Por eso, en la misma noche en que iba a ser entregado, al iniciar su pasión salvadora, instituyó el sacrificio de la nueva alianza en su sangre derramada
para el perdón de los pecados. Mateo 26, 28. Y después de su resurrección, envió el Espíritu Santo a los apóstoles para que tuvieran la potestad, el poder de perdonar o retener los pecados. Juan 20, 19, 22. Jesús resucitado aparece en medio de los apóstoles, soplando sobre ellos, les dijo: reciban el Espíritu.